Hola, muy buenos días. Continuando con el tema de la clase anterior y tratando de retomar un poco, estábamos hablando acerca del gaitanismo, ¿cierto? Y el asesinato del candidato a presidente Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Les comentaba que aproximadamente durante esos 2 años posteriores a la muerte, hubo un periodo de violencia que fue pues muy complicado, sobre todo para Bogotá. En esta clase vamos a retomar en qué concluyó y qué causas y algunas consecuencias que nosotros podamos inferir acerca de ese periodo de violencia, ¿cierto? Entonces, ese periodo de violencia viene siendo desde 1948 hasta 1957. Listo, recordemos que en los 2 primeros años fue producto de la muerte de Gaitán, luego después de eso ya es por otros motivos. Sin embargo, el periodo de violencia continúa, que con motivos diferentes, pero sigue siendo el mismo. Bueno, entonces, pues primero de qué se trató, ¿cierto? Pues entonces, como todos los conflictos que hemos hablado pues en esta clase, fue un conflicto armado entre liberales y conservadores. De alguna manera siempre ha sido un detonante las diferencias que existen entre ellos. Luego, veremos que esa fecha, 1948, es como la que desata todo. Recordemos que yo les conté que había mucha gente ahí, ¿no? Que de alguna forma el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán como que despertó en todos los demás como algún rencor, algún odio, y entonces eso desató ese periodo de violencia. Entonces van dos, las diferencias entre ellos y el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Bien. Y para eso surge la siguiente pregunta. ¿Dónde se presentaban las confrontaciones? Es decir, ¿a dónde se enfrentaban o quiénes precisamente? En este caso se enfrentaban casi todos. Se enfrentaban primero entre regiones, luego entre veredas, así sucesivamente entre pueblos y por último entre familias. Yo creo que muchas veces les hice el ejemplo, ¿no? De que habían algunas disputas entre familias porque algunos tenían unas creencias diferentes o porque portaban simplemente un color diferente al partido que ellos de alguna forma seguían. Bueno, entonces, de esta manera, todos justificaban, o sea, todo el mundo que perteneciera a un partido político justificaban las acciones, o sea, es decir, se escudaban de sus acciones de muerte y persecución, perdón, que hay persecución, simplemente por el color del partido al que pertenecían. O sea, es decir, eh, yo sí me voy a justificar de porque yo molesto al vecino simplemente porque él pertenece a los liberales y yo soy conservador, ¿sí? O sea, esa era solamente la excusa. En algún momento nunca de pronto se sentaban como a pensar, bueno, exactamente qué es lo que yo, cuál es la razón por la que yo ataco a alguien o por cuál es la razón por la que yo lo sigo, le hago daño, ¿no? Simplemente por el color. Ellos pues, se pertenecen al partido azul, entonces son mis enemigos, o ellos pertenecen al partido rojo y son mis enemigos. Todos se justificaban en eso, para poder ir a hacer daños, para poder ir a causarle de alguna forma heridas a los demás. Porque prácticamente así eran las discusiones, no era que tal vez se pusieran a hablar, a dialogar, sino que realmente todo era con violencia. Bueno, pero primero, ¿a dónde empezó? Empezó en Cundinamarca y Boyacá, ¿cierto? En esos dos lugares las agresiones ya eran asuntos serios y de deuda. Es decir, que por ejemplo, si un amigo mío que es conservador fue agredido por otro liberal, entonces de alguna forma yo voy a ir a defender a mi amigo, ¿cierto? Entonces a ella tenemos una deuda, ¿sí? Es de alguna forma como lo que nosotros llamamos una deuda de sangre, dirían ellos, ¿cierto? Entonces, en Cundinamarca y en Boyacá funcionaba de esta manera. Y en el Tolima y en el Sumapaz también funcionaba de lo mismo, sino que se agregó otro grupo político más, que eran los comunistas. Hasta ahorita nosotros incluimos los comunistas, que fue un grupo que se formó en 1930, pero había estado como muy alejado de esas diferencias entre los liberales y los conservadores. Pero aquí en el Tolima y en el Sumapaz ya se unió a los enfrentamientos, es decir, ya empezó a notar que los liberales y los conservadores no tenían nada en común con ellos y también empezaron a agredirse. Entonces también fue un asunto muy serio en estos dos lugares. Bueno,
En este momento, los partidos políticos ya pasaron a llamarse en grupos armados. Es decir, que entonces sus ideales, o sea, que el pensamiento que ellos tenían ya cambió, ¿cierto? Ya no eran esos grupos políticos que tenían la intención, pues, de hacer nuevas leyes, de mejorar al país, de ayudar a los más pobres, de fortalecer la economía, de fortalecer lo social, de fortalecer lo político. No, ya no tenían esas ideas. Lo que ahorita querían era acabar con el otro grupo. Entonces pasaron, como les dije anteriormente, pasaron de ser partidos políticos a llamarse grupos armados. ¿Y a dónde se concentraban? Pues los conservadores se concentraban en Boyacá, en Cundinamarca, en el Valle y en Antioquia. Y los liberales se concentraban en el Tolima, Meta y Cundinamarca, ¿cierto? Miren que hay un departamento que coincide entre los dos y es Cundinamarca. ¿Por qué? Porque recordemos que Colombia ha sido un país que de alguna forma su centro de atención ha estado en Cundinamarca, más exactamente en Bogotá, ¿sí? Nosotros somos centralistas, o sea, Bogotá es el centro de todo, entonces era imposible que hubieran solo liberales o solo conservadores en ese lugar, ¿cierto? Por eso coinciden en eso. Del resto, los otros se esparcieron por los otros dos departamentos que tienen cada uno, ¿cierto? Conservadores por Boyacá, Valle y Antioquia y los liberales por el Tolima y el Meta. Bueno, así se extendió de esta manera. Entonces, primero empezaron, bueno, por el Valle, el Tolima, Cundinamarca y el Quindío. Finalmente, después de haber estado, miren que ahí está el centro del país, empezaron a extenderse por Antioquia y por este lado con toda esta región que nosotros la conocemos como los Llanos Orientales, ¿sí? Entonces miren los lugares, los departamentos por donde se empezó a extender esta violencia, ¿no? Recordemos que inicia en Cundinamarca, pero se empezó a extender por los otros departamentos, ¿cierto? O sea, es decir que aquí ya podemos nosotros inferir una consecuencia y es que muchas personas se vieron afectadas por esta violencia, ¿cierto? Así no pertenecieran a ningún partido político, se sentía esa tensión al salir a la calle, no era como tan seguro, no era tan fácil, pues de alguna forma estar muy tranquilos en un lugar donde a cualquier momento puede pasar algo por llevar una camiseta de un color o por ser familiar de alguien que pertenece a algún partido político, ¿no? Era muy complicada esa situación y esa puede ser una consecuencia de la cual yo les voy dando la idea. Bueno, pero entonces, ¿qué hizo el presidente de esa época, no? Mariano Ospina Pérez, recordemos que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior. ¿Qué hizo ese presidente? Pues resulta que el presidente, como vio que ya el país se le estaba saliendo de las manos, entonces empezó a tomar las siguientes medidas. La primera es prohibir el porte de armas, pero no lo prohibió para todo el mundo, solamente lo prohibieron para las personas que eran considerados subversivos. ¿Qué significa ser subversivo? Subversivo es una persona que altera el orden, es decir, que de alguna forma donde están las cosas calmadas, esa persona llega a alborotar. Entonces, todas las personas que ellos consideran subversivos o los que tuvieran antecedentes o los que ellos sabían que habían hecho algo malo, entonces a esa persona se le prohibía el porte de armas. Las demás podrían llevarlas. Lo otro que hizo fue el toque de queda, que nosotros pues lamentablemente ya conocemos que es un toque de queda, así que nadie puede salir entre ciertas horas o entre ciertos días, o que no todo el mundo puede salir, solamente ciertas personas, sí, como lo que estamos pues nosotros viviendo en estos momentos, pero no es por violencia, sino por una pandemia, pero viene siendo lo mismo, el toque de queda. Ese toque de queda también provocó la censura de la prensa. ¿Qué significa eso? No es que ellos le hayan dicho a los de la prensa, no, no pueden tomar fotos, no pueden escribir, no, sino que como había un toque de queda, pues simplemente las personas que se dedicaban a la prensa, a tomar fotografías o a escribir columnas en los periódicos, no podían salir de pronto a reunirse con alguien más para que le dejara ver algunas fotos, para pensar en qué iban a escribir o para darse cuenta de lo que sucedía en la calle, entonces eso llevó a que hubiera una censura de prensa. Y lo siguiente fue que
acuérdense que dijimos que les prohibió el porte de armas a algunas personas y a las que no la tenían les dieron armas. ¿A quiénes les daban armas exactamente? Pues a las personas que alguna vez fueron militares o a familiares de militares que no tenían inclinaciones políticas. ¿Para qué les daban armas a estas personas? Como de alguna forma los militares y la policía no era suficiente, es decir, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les dije que él había llevado a los militares, pues los que estaban en la selva, en el campo, los había mandado a la ciudad porque la policía no era suficiente, pues siguió siendo insuficiente, entonces necesitaban más personas y empezaron a armar a algunos civiles que no tenían ninguna inclinación para que hicieran la labor de controlar las calles. Bien, luego, ¿qué sucede entre 1950 y 1954? ¿Cierto? Se dice que entre estos 4 años se agudiza la violencia. ¿Qué significa eso? Que se pone mucho más difícil la situación. Si antes estaba difícil, imagínenselo ahora, ¿no? ¿Por qué dice que se agudiza la situación? Primero porque se presentó un solo candidato a las elecciones y era el Partido Conservador. Entonces, de alguna forma, los liberales quedan como con ese disgusto. Pero porque solamente un candidato a las elecciones, o sea, es decir, la gente solamente tenía o ese candidato o el voto en blanco, no tenían más opciones. ¿Pero por qué? Porque resulta que el presidente del Partido Liberal que se había postulado, ¿cierto? Se postuló uno del conservador, uno del liberal. El que se postuló de parte de los liberales consideró que no iba a haber transparencia. O sea, él dijo, no, eso aquí va a haber como trampa, eso aquí como que no está muy claro todo, no va a haber transparencia, no, yo me retiro. Entonces se retiró dejando solamente al presidente conservador y pues obviamente él ganó. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso, no? O sea, ¿qué significa que hubiera ganado él? Hubiera podido haber ganado otro, pero necesariamente fue porque ese presidente que ganó hizo lo siguiente. No permitió nuevamente la participación de los liberales, ¿cierto? Ya hemos visto muchas veces qué ha pasado cuando un partido político se toma el poder y no deja participar a los demás. Lo vimos con la hegemonía conservadora, luego lo vimos con la hegemonía liberal y ahorita otra vez otro conservador, ¿no? Más o menos voy a hacerles como un recorderis de eso. Primero fueron conservadores, luego liberales y ahorita con este nuevo presidente que gana, queda otra vez conservadores, ¿sí? Y ya sabemos qué pasa cuando un candidato o un presidente no permite la participación del otro grupo, ¿cierto? El otro grupo pues de alguna forma se va a rebelar. Bueno, pero ¿qué hizo este presidente aparte de no permitir la participación de los liberales? Hizo lo siguiente: propició el estado de sitio, hacía nombramientos y causó rechazo. Pero entonces, ¿qué significa eso del estado de sitio? El estado de sitio significa que gobernaba él solo tomando las decisiones siempre él, sin comentárselo pues a los congresistas, ni al Senado, ni a ninguno más. Simplemente él decía, esta ley se pone y esta ley se ponía. ¿Listo? Eso es un estado de sitio. Solamente una sola persona de alguna forma va a tomar todas las decisiones sin consultarlo con los demás. ¿Qué significa eso de que hacía nombramientos? Pues que escogía a cualquier persona para trabajar con el gobierno, o sea, digamos alguien que de pronto a él le pareciera, decía usted, sea secretario, usted sea gobernador, ¿sí? De alguna forma él escogía al que él le pareciera. Y pues eso obviamente no se podía hacer ya en esa constitución, él lo seguía haciendo, entonces la gente se empezó como a darse cuenta como que, uy, no, este presidente, ¿qué es lo que está haciendo, cierto? Incluso los conservadores, que eran los del partido de él, también se empezaron a decir, bueno, pero eso no se hace así, podemos ser conservadores y todo, pero está yendo contra la ley. Y entonces ahí es cuando empieza a causar el rechazo, ¿cierto? Entonces, un gran grupo de conservadores, o sea, podemos decir que la mayoría de los conservadores y por supuesto que todos los liberales empezaron a rechazarlo, ¿no? O sea, ninguno estaba de acuerdo, podía ser muy conservador y muy perteneciente al partido de ellos, pero no estaban de acuerdo con que propiciara todas esas cosas que estaba haciendo. Entonces, eso es lo que causa el rechazo de ese presidente. Bueno, aquí les tengo una línea del tiempo en la que voy a otra vez recordarles los que mencioné anteriormente. Entonces, entre 1886 y 1930 hubo la hegemonía conservadora. Luego, entre 1930 y 1950 estuvo la hegemonía liberal, ¿cierto?
y entre 1948 y 1957 estuvo el periodo de violencia. O sea que miren que ese periodo de violencia ocupó una parte, perdón, yo voy a rayar acá, ya. Ese periodo de violencia ocupó una parte de la hegemonía liberal y de ahí en adelante el periodo que tuvo ese presidente, ¿cierto? Bueno, el periodo de ese presidente duró 2 años. El presidente que ganó, el único presidente que se postuló duró 3 años, perdón, 3 años, ¿sí? Entonces, más o menos esto es una línea del tiempo con los sucesos que nosotros hemos venido hablando últimamente. Sí, miren cómo en este caso el periodo de la violencia es el único que no se había terminado la hegemonía liberal cuando empezó el periodo de la violencia, ¿no? En cambio, cuando empezó la hegemonía liberal, sí se terminó la hegemonía conservadora, para que tengamos eso muy en cuenta. O sea que el periodo de la violencia tomó una parte de una cosa y otra parte de otra, que viene terminando hasta 1957. Bien. De esta manera, entonces, las preguntas que ustedes van a resolver a continuación son preguntas que van a encontrar a lo largo de este video, excepto la última, ¿cierto? Entonces, la primera, escribir las causas del periodo de la violencia, o sea, por qué surgió el periodo de la violencia. La segunda, cuáles fueron las medidas del presidente Mariano Ospina, ¿sí? ¿Qué hizo ese presidente para intentar acabar? Y las mencioné también anteriormente. La tercera es qué situación permitió que los conservadores retomaran el poder en 1950. O sea, acuérdense que estábamos en una hegemonía liberal. ¿Qué pasó para que los conservadores retomaran el poder otra vez? Recuerden que ahí lo mencioné, sucedió algo en unas elecciones. Y la cuarta, me van a explicar por qué Laureano Gómez, ¿cierto? Que se fue el presidente. Laureano Gómez fue el presidente conservador que fue el único que se presentó, ¿no? Eh, ¿Por qué Laureano Gómez fue rechazado por ambos partidos? ¿Cierto? Vuelvo y repito que Laureano Gómez fue ese presidente que quedó solo. O sea, se presentó uno liberal, uno conservador. El liberal se retiró y quedó Laureano Gómez, que fue quien ganó. Entonces ustedes me van a explicar por qué fue rechazado por ambos partidos, ¿cierto? ¿Qué hizo él para que la gente dijera, no, este presidente está incumpliendo las normas? Y la quinta ya es una para que ustedes la piensen, ¿cierto? De la 1 a la 4 están aquí explicadas en este video. Y la quinta es, ¿cómo creen ustedes que se vio afectado el país, o sea, todas las personas con lo que pasaba en la época, ¿sí? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias de ese periodo de violencia, ¿no? ¿Qué pasaría con las personas que no participan? ¿Qué pasaría con la economía? ¿Qué pasaría con la alimentación? Nosotros ya hemos visto más o menos qué pasa cuando hay un periodo de violencia, pero quisiera que ustedes me propusieran ahí qué pasaría o que ustedes qué creen que pasó durante ese periodo de violencia. No tienen que ir a consultarlo en ningún lugar, simplemente es pensar qué pudo haber pasado si todos estaban concentrados era en luchar entre unos partidos y otros, ¿cierto? Esa sería la actividad. Espero que les vaya muy bien. Espero que también si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud, me las hagan saber. Y aquí sería siguientes. Ahí tengo que corregir esa parte ahí. Listo. Que les vaya muy bien.